Un proyecto de investigación es un documento en el que se consideran procedimientos utilizados para alcanzar un objetivo. Estos rigen una investigación científica y requieren habilidades, conocimientos o cuidados específicos. Es decir, que un proyecto de investigación es un informe especializado previo a la realización de un experimento o una revisión documental. Entonces, el paso a seguir es plantear el problema mediante una pregunta de investigación. Estas preguntas están orientadas a formular objetivos y el proceso de toma de decisiones en el diseño de una investigación, analizando datos, redacción, discusión de los resultados y las conclusiones. Entonces, el planteamiento del problema es una descripción concisa y se centra en hechos, en una declaración del problema, abordando preguntas como quién, qué, dónde, cuándo y por qué. En la justificación de un proyecto se pretende argumentar o exponer las razones por las cuales se realiza la investigación o el proyecto. Se debe resaltar la importancia y la pertinencia del trabajo. Entonces se expresa por qué se estudió o la razón de su realización. También se deben tener en cuenta elementos de importancia para identificar en ella, por ejemplo, a quién beneficia este proyecto, cómo se vería beneficiado y en qué tiempo se harán tangentes los beneficios. Una pregunta de investigación es un interrogante acerca de la incertidumbre en torno a un problema que se pretende resolver. Esta tiene varios propósitos. Por ejemplo, enfoca y limita el estudio. También orienta el diseño de la investigación y comunica el objetivo de la investigación. Existen varios tipos de pregunta de investigación. Está la investigación descriptiva, en la que se formula cuáles son las características que se debe realizar y qué aspecto tiene. La investigación comparativa, que presenta cuáles son las diferencias o sus similitudes. La investigación definitoria es en qué etapa del desarrollo se encuentra, cómo se puede caracterizar y cuál podría ser un ejemplo. En la investigación evaluativa se encuentran cuáles son los positivos, cómo funciona, cómo de apropiado o de deseable es, cuáles son las ventajas y desventajas. En la investigación explicativa se encuentran cómo es una consecuencia de, cómo ocurrió, cuáles son las causas. En las pruebas predictivas, hasta qué punto sucederá, para qué deben estar preparados los actores. En la resolución del problema y asesoramiento, cómo se puede asegurar que X suceda, cómo se puede realizar, qué se puede hacer para resolver el problema. Y las preguntas de investigación, qué efecto tiene. Para formular una pregunta de investigación se deben cumplir tres condiciones. Entonces, la primera es ser concisa. Entonces debe tener un lenguaje sencillo y claro. La segunda condición es alcanzable, que la pregunta debe tener una respuesta posible. Y la tercera es relevante, que debe defender la importancia de dedicar una investigación a responder esta pregunta. Entonces, los tres pasos para formular una pregunta de investigación son: el primero es definir el problema o el asunto de investigación y debe haber un conocimiento de la realidad.
por medio de observación, lectura o incluso interpretación del entorno. Como segundo paso, se debe delimitar el problema. Entonces se debe concretar y especificar lo que se va a estudiar. Para ello se delimita el problema. Y tercer paso es aplicar las 5 estrategias al problema delimitado. Estas son preguntarse las causas del problema. La segunda es preguntarse por las consecuencias del problema. La tercera es pensar una solución al problema. La cuarta es preguntarse si este problema sucede en otro lugar y por qué. Y quinto es si el problema sucedía antes o es actual. La hipótesis es una proposición provisional y su valor o veracidad depende críticamente de las pruebas empíricas que haya. Entonces la hipótesis de investigación es el elemento que condiciona el diseño de la investigación y responde provisionalmente al problema. Entonces, después de formular el problema, se enuncia la hipótesis, lo que orientará el proceso y permitirá llegar a conclusiones más concretas. Los objetivos de investigación son las actividades que nos permiten lograr responder el problema de investigación, en los que se buscan concretar tareas para llevar a cabo nuestro trabajo, en el que su principal propósito es la búsqueda del conocimiento. Se caracterizan porque deben ser alcanzables, precisos, coherentes con el planteamiento del problema y obviamente deben ser actividades que se ejecuten para responder a la pregunta del problema. Estos se pueden clasificar en objetivo general, que debe englobar el propósito final de la investigación. Objetivos específicos que indican las etapas en las que se debe cubrir para alcanzar ese objetivo general. Entonces deben seguir una secuencia y deben tener un nivel inferior al del objetivo general. Incluso pueden llegar a existir los objetivos demasiado amplios. Entonces, lo que se debe hacer es asegurar que estos objetivos sean delimitados. Para redactar objetivos, siempre se deben hacer utilizando el verbo de forma infinitiva. Por ejemplo, identificar, comparar o aplicar. Siempre se da respuesta al para qué del propósito en el enunciado del objetivo. Y por último, se termina el enunciado mediante el cómo se logrará dicho objetivo. En resumen, el proyecto de investigación es un informe especializado previo a un experimento, en el que se plantea un problema, que es la descripción concisa de un problema que se debe abordar para mejorarlo. La justificación del proyecto es la exposición de las razones por las cuales se realiza dicha investigación o proyecto. La investigación, la pregunta de investigación, es el interrogante que nos ayudará a delimitar el estudio y comunica el objetivo de la investigación. La hipótesis de la investigación es una proposición provisional que condiciona el diseño de la investigación. Y los objetivos de investigación son actividades que nos permitirán ejecutar la respuesta a la pregunta de un problema.
Entonces, la formulación de un problema de investigación es la etapa en donde se estructura la idea de la investigación. Allí se establecen los límites en los que se desarrollará el proyecto y se responden a las preguntas de qué y para qué, en los que se utilizan términos científicos que describan a los fenómenos estudiados.